Blanca Torres tenía 17 años cuando su vida cambió para siempre. Era una mañana fría de febrero, cuando su madre le dijo que tenían que dejar la granja. La niña miró por la ventana de la pequeña casa, donde había vivido toda su vida. Afuera, los campos de maíz estaban secos y amarillos. No había llovido en meses. Los animales estaban flacos y enfermos. El banco había mandado cartas durante todo el año. Ahora, finalmente, no había nada más que hacer en su madre. Carmen era una mujer fuerte de manos ásperas y ojos cansados. Había trabajado esa tierra desde que era una niña pequeña. Su padre y el padre de su padre habían cultivado esos campos. Pero la sequía había destruido todo. Las deudas eran demasiado grandes. No había forma de pagar en Blanca. Ayudó a su madre a empacar las pocas cosas que podían llevar. Ropa vieja en maletas rotas, algunas fotos de familia en marcos de madera, la vieja máquina de coser de su abuela, y una brújula de latón que había pertenecido a su bisabuelo, un hombre que había cruzado montañas guiando caravanas de mulas hace más de 100 años. El viaje a la ciudad tomó 4 horas en un autobús viejo y ruidoso. Blanca miraba por la ventana sucia mientras el paisaje cambiaba. Los campos abiertos se convirtieron en pequeñas casas. Las pequeñas casas se convirtieron en edificios altos. El cielo azul se volvió gris por el humo de las fábricas. San Carmen había conseguido trabajo como empleada doméstica en una casa grande del centro. El trabajo incluía un pequeño apartamento en el sótano del edificio donde vivían los porteros y el personal de limpieza. Era un cuarto oscuro, con una ventana que daba a un callejón. Había espacio para 2 camas pequeñas, una mesa y un baño diminuto. Después de la granja con sus cielos abiertos y sus noches llenas de estrellas, ese lugar parecía una prisión, pero Carmen sonrió cuando entraron. Puso las manos en los hombros de su hija y le dijo que todo iba a estar bien, que este era un nuevo comienzo, que la ciudad tenía oportunidades que el campo no tenía. Blanca quería creerle, pero el nudo en su estómago no desaparecía la primera semana en la ciudad. Fue difícil. Todo era ruidoso y rápido. La gente caminaba sin mirarse a los ojos. Los carros pasaban a toda velocidad. No había silencio nunca, ni siquiera de noche. Blanca extrañaba el sonido del viento entre los árboles, el canto de los gallos al amanecer, el olor de la tierra mojada después de la lluvia, pero lo más difícil vino después. Carmen inscribió a Blanca en el Instituto Simón Bolívar, una escuela pública cerca de donde vivían. Era una escuela grande, con cientos de estudiantes. Blanca nunca había visto tantos jóvenes juntos en un solo lugar. En su pueblo, la escuela tenía solo 30 alumnos de todas las edades, en un solo salón. El primer día, Blanca se puso su mejor ropa. Era un vestido azul que su madre había cosido el año anterior. En el pueblo, ese vestido era bonito, pero cuando llegó a la escuela, vio que las otras chicas usaban jeans de marca, zapatillas caras y llevaban teléfonos inteligentes en las manos. Su vestido azul parecía viejo y fuera de lugar. Su mochila, remendada con parches de tela de colores, parecía algo de otra época. Blanca entró al salón de clases con el corazón latiendo fuerte. La profesora, una mujer mayor llamada señora Gutiérrez, le indicó que se sentara en un pupitre vacío al fondo del salón. Mientras caminaba hacia su lugar, Blanca sintió los ojos de todos los estudiantes sobre ella. Escuchó susurros y risitas. Alguien dijo algo sobre su vestido. Otra voz mencionó su mochila. Se sentó y trató de hacerse pequeña, invisible. Pero era imposible. Y en ese mundo, ser diferente era peligroso. A los días siguientes fueron una tortura lenta. Blanca descubrió rápidamente quiénes eran los estudiantes importantes. En el centro de todo estaba Valentina Márquez. Era alta, bonita, con cabello largo y negro que siempre estaba perfecto. Su padre era dueño de varias tiendas en el centro comercial.
Su madre era presentadora de un programa de televisión local. Valentina tenía todo lo que el dinero podía comprar en ropa de diseñador, el teléfono más nuevo, un carro que la traía y la llevaba cada día. Pero más importante que sus cosas era su poder. Valentina decidía quién era popular y quién no, quién podía sentarse en las mesas buenas del comedor y quién tenía que comer solo, quién era invitado a las fiestas y quién era ignorado. Una palabra suya podía hacer que alguien fuera aceptado o destruido. Alrededor de Valentina había un grupo de seguidores. Marco era el más ruidoso, un chico grande que se reía muy fuerte de todos los chistes de Valentina. Sofía era su mejor amiga, una chica delgada que copiaba todo lo que Valentina hacía. Andrés era callado pero cruel, siempre listo para hacer comentarios hirientes en voz baja desde el primer día. Valentina notó a Blanca. La miró de arriba a abajo con una expresión de disgusto, como si estuviera viendo algo sucio. No dijo nada ese primer día, solo sonrió de una manera que hizo que Blanca sintiera frío. Los ataques comenzaron de forma sutil. Un día, Blanca llegó al salón y encontró que su pupitre estaba mojado. Alguien había derramado agua sobre él. Tuvo que sentarse en la humedad toda la mañana mientras escuchaba risitas a su alrededor. Otro día, su mochila apareció en el basurero del pasillo. Los libros estaban llenos de basura y restos de comida. Nadie admitía nada. Cuando Blanca miraba a Valentina, ella solo sonreía con inocencia. Los profesores no veían nada, o preferían no ver. Era más fácil ignorar los problemas que enfrentarlos. A Blanca no le contaba nada a su madre. Carmen llegaba a casa cada noche después de las 9, exhausta de limpiar casas ajenas. Sus manos estaban rojas de los productos químicos. Su espalda le dolía de tanto agacharse. Lo último que necesitaba era preocuparse por los problemas de su hija en la escuela. Así que Blanca guardaba todo dentro. Cada insulto, cada humillación, cada momento de vergüenza, los guardaba en un lugar profundo de su corazón, donde nadie podía verlo. Por las noches, cuando su madre dormía, Blanca lloraba en silencio mirando el techo oscuro del pequeño apartamento, pero también hacía otra cosa. Cada noche, antes de dormir, sacaba la brújula de su bisabuelo de debajo de su almohada. La sostenía en sus manos y pensaba en él. Su madre le había contado historias sobre ese hombre. Se llamaba Joaquín Torres y había sido arriero en las montañas hace más de 100 años. Guiaba caravanas de mulas cargadas de mercancías por caminos peligrosos. Enfrentaba tormentas, ladrones y precipicios mortales. Muchas veces estuvo a punto de morir, pero siempre seguía adelante. Siempre encontraba el camino en la brújula. Había sido su herramienta más preciada. Con ella, Joaquín podía encontrar el norte incluso en las noches más oscuras. Incluso cuando las nubes cubrían las estrellas. La brújula nunca mentía. Siempre señalaba la dirección correcta en Blanca. Se preguntaba qué haría su bisabuelo en su situación. Seguramente no lloraría escondida en la oscuridad. Seguramente encontraría una manera de seguir adelante, de encontrar su propio norte. Las semanas pasaron y la situación no mejoraba. Los comentarios sobre su ropa se volvieron más directos. Un día, Valentina pasó junto a ella en el pasillo y dijo en voz alta, para que todos escucharan, que había un olor extraño. Un olor a granja. ¡Ey, Annie! Marco se rió tan fuerte que todo el pasillo lo escuchó. Sofía arrugó la nariz con disgusto fingido. Blanca apretó los puños y siguió caminando. No, tío, nada. No lo. Pero por dentro, algo comenzaba a cambiar. El dolor se estaba convirtiendo en otra cosa. Algo más fuerte, algo más peligroso en el comedor. Blanca comía sola, siempre en la misma mesa, en una esquina alejada de todos. Traía su almuerzo de casa en tortillas, con frijoles que su madre preparaba la noche anterior. Mientras los otros estudiantes compraban hamburguesas y pizzas en la cafetería, ella comía su comida simple en silencio. Un día, notó que no era la única persona sola. En otra esquina del comedor,
había un chico gordo con lentes gruesos. Se llamaba Tomás, y también comía solo. Cerca de él, en otra mesa, había una chica de cabello corto, que siempre miraba hacia abajo. Era Lucía, una estudiante que tartamudeaba cuando hablaba, y por eso prefería no hablar nunca. En otra mesa, completamente solo, estaba Pedro, un chico delgado con ojeras profundas cuyo padre estaba en la cárcel por robo en Blanca. Los observaba día tras día. Eran los marginados, los que no pertenecían, los que Valentina y su grupo habían decidido que no valían nada. Cada uno sufría en silencio. Igual que ella un día, Blanca tomó una decisión. Agarró su almuerzo y caminó hacia la mesa donde estaba Tomás. El chico la miró con sorpresa y un poco de miedo, como si esperara que ella también viniera a burlarse de él en Blanca. Preguntó si podía sentarse. Tomás no dijo nada por un momento largo. Luego asintió lentamente. Se sentaron en silencio durante todo el almuerzo. No necesitaban hacerlo. Solo estar ahí, juntos, era suficiente. Era una pequeña victoria contra la soledad. Al día siguiente, Blanca hizo lo mismo. Y, al día siguiente, poco a poco, Tomás comenzó a hablar. Le contó que le gustaba leer libros de ciencia ficción, que soñaba con ser programador de computadoras algún día, que su madre trabajaba en una fábrica de ropa, y su padre los había abandonado cuando él tenía 5 años. Una semana después, Lucía se acercó a su mesa. No dijo nada, solo se sentó con ellos. Su tartamudeo era fuerte, y le costaba mucho formar palabras. Pero Blanca y Tomás esperaban pacientemente mientras ella hablaba. No la interrumpían, solo escuchaban. Pedro fue el último en unirse. Era el más desconfiado de todos. La gente lo trataba como si el crimen de su padre fuera también su crimen, como si la vergüenza se heredara en la sangre. Pero un día, sin decir nada, se sentó en su mesa. Ahora eran 4. 4 rechazados. 4 personas que el resto del mundo había decidido que no valían nada, pero juntos eran algo más. Eran una pequeña familia de personas rotas que se sostenían unas a otras. Valentina notó el cambio. No le gustaba. Los marginados debían estar solos y miserables. No debían encontrar consuelo unos en otros. Un día, pasó junto a su mesa y dijo que ahora los perdedores tenían su propio club. Marco ladró como perro. Sofía dijo que el olor a granja se había multiplicado, pero esta vez algo fue diferente. Blanca no bajó la mirada. Miró directamente a los ojos de Valentina. No dijo nada, solo la miró. Y en esa mirada había algo nuevo, algo que Valentina no había visto antes. No era vergüenza. Era algo que parecía casi un desafío. Valentina se rió nerviosamente y se alejó con su grupo. Pero esa noche, por primera vez, Blanca no lloró. Sostuvo la brújula de su bisabuelo y sonrió. Estaba empezando a encontrar su norte en las semanas siguientes. Blanca comenzó a cambiar de otras maneras. Descubrió la biblioteca pública cerca de su casa. Era un edificio viejo pero lleno de libros. Miles y miles de libros. Podía tomar prestados los que quisiera sin pagar nada. Para alguien que había crecido en un pueblo donde el único libro disponible era la Biblia de la iglesia. Esto era un tesoro increíble. Comenzó a leer todo lo que encontraba. Novelas, historia, filosofía, poesía. Leía en el autobús camino a la escuela. Leía durante el almuerzo. Leía por las noches, hasta que sus ojos no podían más. Cada libro era una ventana a un mundo nuevo. Cada página era una lección. Leyó sobre personas que habían enfrentado dificultades mucho peores que las suyas. Esclavos que habían luchado por su libertad. Mujeres que habían peleado por sus derechos cuando todo el mundo les decía que no valían nada. Pueblos enteros que habían resistido a tiranos y conquistadores. Y leyó sobre el poder de las palabras.
sobre cómo un discurso podía cambiar el mundo, sobre cómo la verdad, dicha en el momento correcto y de la manera correcta, era más poderosa que cualquier arma blanca. No sabía exactamente para qué se estaba preparando, pero sentía que algo iba a pasar, algo importante. Y cuando ese momento llegara, ella estaría lista. El mes de abril llegó con lluvias fuertes que golpeaban las ventanas del Instituto Simón Bolívar. Blanca miraba las gotas correr por el cristal, mientras el profesor de literatura, el señor Mendoza, explicaba el próximo proyecto de la clase. Era un hombre delgado, con barba gris y ojos que siempre parecían estar pensando en algo profundo. A diferencia de otros profesores, él realmente parecía preocuparse por sus estudiantes. Escuchaba cuando hablaban, hacía preguntas que no tenían respuestas fáciles. Trataba a todos con respeto, incluso a los que otros ignoraban. El proyecto era simple pero importante. Cada estudiante debía traer un objeto significativo de su familia y hacer una presentación oral sobre él. El objeto debía contar una historia, debía explicar algo sobre quiénes eran, de dónde venían, qué valores tenía su familia. El señor Mendoza dijo que los objetos eran como ventanas al pasado, que cada familia tenía tesoros escondidos que merecían ser compartidos. Blanca supo inmediatamente qué objeto traería: la brújula de su bisabuelo. Era lo más valioso que tenía, no por su precio en dinero, sino por lo que representaba. La historia de Joaquín Torres, el arriero de las montañas, era la historia de su familia. Era la historia de personas que nunca se rendían, que siempre encontraban el camino, que enfrentaban las tormentas con valentía. En esa noche, Blanca le contó a su madre sobre el proyecto. Carmen estaba sentada en la pequeña mesa del apartamento, remendando un vestido viejo. Sus manos trabajaban rápido, la aguja entrando y saliendo de la tela con movimiento seguro. Cuando escuchó sobre la brújula, sus ojos se llenaron de lágrimas. Carmen le contó más historias sobre Joaquín, historias que Blanca nunca había escuchado, sobre cómo una vez salvó a toda una caravana de morir congelada en una tormenta de nieve, guiándolos con su brújula a través de la oscuridad, sobre cómo ayudaba a los viajeros pobres que no podían pagar, llevándolos gratis por los caminos peligrosos, sobre cómo murió a los 90 años, en su cama, rodeado de sus hijos y nietos. Con la brújula en la mano, Blanca escuchaba con el corazón lleno. Esa brújula no era solo un objeto viejo de latón, era la prueba de que su familia había producido personas extraordinarias, personas de valor y coraje. Y ella llevaba esa sangre en sus venas. Los días antes de la presentación pasaron lentamente. Blanca practicaba su discurso cada noche, hablando en voz baja para no despertar a su madre. Quería que cada palabra fuera perfecta. Quería que todos entendieran quién era su bisabuelo. Quería por primera vez que la vieran de verdad. El día de las presentaciones llegó un martes gris. El salón estaba lleno de objetos extraños y maravillosos. Valentina había traído un collar de perlas que había pertenecido a su bisabuela, una mujer rica que había tenido sirvientes y caballos. Marco trajo una medalla de fútbol de su abuelo, aunque todos sabían que la había comprado en una tienda la semana anterior. Sofía presentó un espejo antiguo con marco de plata que probablemente valía más que todo lo que Blanca poseía. Las presentaciones fueron largas y, en su mayoría, aburridas. Los estudiantes hablaban de objetos caros y familias importantes. Presumían de antepasados ricos y conexiones poderosas. El señor Mendoza escuchaba con paciencia, haciendo preguntas amables, pero Blanca podía ver que no estaba impresionado. Él buscaba algo más profundo que el precio de las cosas. Finalmente, llegó el turno de Blanca. Se levantó de su asiento con la brújula en la mano. Era pequeña y gastada, con el latón oscurecido por el tiempo. Comparada con los objetos brillantes y caros de los demás, parecía poca cosa, parecía basura. Caminó hacia el frente del salón. Podía sentir los ojos de todos sobre ella.
Podía escuchar los susurros comenzando. Vio a Valentina inclinarse hacia Sofía y decir algo en voz baja. Vio a Marco prepararse para reír a Blanca. Abrió la boca para comenzar su presentación. Pero antes de que pudiera decir una palabra, Valentina habló en voz alta, clara como una campana. Eso es basura de un mercado de pulgas. La clase estalló en carcajadas. Marco se rió tan fuerte que casi se cae de su silla. Sofía fingió taparse la nariz, como si la brújula oliera mal. Andrés, desde el fondo del salón, hizo un sonido como de vaca mugiendo. Otros estudiantes se unieron a las burlas, algunos gritando palabras crueles sobre campesinos y pobre San Blanca. Se quedó paralizada frente a todos. La brújula temblaba en su mano. Sintió que las lágrimas querían salir, que su garganta se cerraba, que todo su cuerpo quería desaparecer. Este era el momento que tanto había temido, la humillación total, el fin de cualquier esperanza de ser respetada. El señor Mendoza golpeó su escritorio con fuerza. «¡Silencio!», ordenó. Su voz era dura como piedra. Las risas murieron inmediatamente. Valentina borró su sonrisa y miró hacia abajo, aunque sus ojos aún brillaban con satisfacción. El profesor miró a Blanca con gentileza. Le dijo que continuara cuando estuviera lista, que se tomara su tiempo, que el salón iba a escuchar con respeto, pero Blanca ya no podía hablar. Las palabras que había practicado tantas veces se habían evaporado. Solo podía pensar en las risas, en los insultos, en los ojos crueles de sus compañeros. Negó con la cabeza y volvió a su asiento casi corriendo. Con la brújula apretada contra su pecho, el resto de la clase pasó en silencio. Blanca no escuchó las otras presentaciones. No escuchó las palabras del señor Mendoza al final. Solo escuchaba el eco de las risas en su cabeza. Una y otra vez. Como una canción horrible que no podía apagar cuando sonó la campana, Blanca fue la primera en salir. Corrió al baño más alejado del edificio, uno que casi nadie usaba. Se encerró en un cubículo y finalmente dejó salir las lágrimas. Lloró con todo su cuerpo, sollozos que le dolían en el pecho, que le quitaban el aire. Lloró por la vergüenza, por la injusticia, por todo lo que había perdido y todo lo que nunca tendría. Pero mientras lloraba, algo más estaba pasando dentro de ella, algo que no esperaba. Entre las lágrimas y el dolor, una chispa estaba naciendo, una chispa de rabia. No la rabia ciega y destructiva que no lleva a ningún lado. Era una rabia fría, calculada, poderosa, una rabia que exigía acción en Blanca. Miró la brújula en su mano. La aguja seguía apuntando al norte firm y inmutable, sin importar cuánto temblaran sus manos. Su bisabuelo había enfrentado tormentas, ladrones y montañas mortales, y nunca se había rendido. Nunca había dejado que el miedo lo detuviera. ¿Iba ella a rendirse por unas risas de adolescentes crueles? ¿Iba a dejar que Valentina Márquez, una niña rica que nunca había trabajado un día en su vida, la definiera? ¿Iba a permitir que su historia, la historia de generaciones de personas fuertes y valientes, terminara en un baño sucio con lágrimas en los ojos? No. Blanca se limpió la cara con papel higiénico. Se miró en el espejo sucio del baño. Sus ojos estaban rojos e hinchados, pero había algo nuevo en ellos. Una determinación que no había estado ahí antes. Una decisión tomada IBA. Responder. No sabía cómo todavía, no sabía cuándo, pero iba a responder, y cuando lo hiciera, nadie iba a olvidarlo. En esa tarde, Blanca fue a la biblioteca pública, pero esta vez no buscó novelas o poesía. Buscó libros sobre oratoria, sobre debate, sobre el arte de hablar en público, sobre cómo usar las palabras como armas, como herramienta, como instrumentos de cambio. Encontró libros sobre los grandes oradores de la historia. Martin Luther King Jr. y sus discursos que movían multitudes. Abraham Lincoln y sus palabras que cambiaron naciones.
Benito Juárez y su resistencia contra los invasores, Rigoberta Menchú y su lucha por los pueblos indígenas. Cada uno de ellos había enfrentado enemigos más poderosos que ellos, y cada uno había ganado con palabras en blanca. Leyó sobre técnicas de persuasión, sobre cómo estructurar un argumento, sobre cómo usar la emoción y la lógica juntas, sobre el poder del silencio y el poder de la pausa, sobre cómo mirar a los ojos de tu audiencia y hacer que te escuchen. Tomaba notas en un cuaderno viejo, llenaba páginas y páginas con ideas, con frases, con estrategia. No sabía exactamente para qué se estaba preparando, pero sabía que tenía que estar lista. El momento llegaría, y ella no iba a desperdiciar esa oportunidad. Mientras tanto, en la escuela, Blanca cambió su comportamiento. Ya no trataba de ser invisible, ya no bajaba la mirada cuando Valentina pasaba. Caminaba con la cabeza alta, mirando al frente. No respondía a los insultos, pero tampoco los ignoraba. Los registraba, los guardaba. Los usaría después. Su pequeño grupo de amigos notó el cambio. Tomás le preguntó si estaba bien. Blanca le dijo que sí, que estaba mejor que nunca. Lucía la miró con curiosidad, como si pudiera ver algo diferente en sus ojos. Pedro simplemente asintió, reconociendo algo en ella que él mismo conocía. La determinación de alguien que ha tocado fondo y ha decidido subir. Blanca también comenzó a observar más cuidadosamente a sus enemigos. Notó cosas que no había visto antes. Valentina, a pesar de toda su arrogancia, era insegura, necesitaba constantemente la aprobación de los demás. Si nadie reía de sus chistes, su sonrisa se volvía nerviosa. Si alguien la contradecía, sus ojos mostraban miedo antes de mostrar enojo en Marco. Era más fácil de leer. Era un seguidor, no un líder. Hacía lo que Valentina le decía porque no tenía ideas propias. Cuando estaba solo, sin su grupo, era callado y torpe. Una vez, Blanca lo vio en la biblioteca, tratando de leer un libro, moviendo los labios con cada palabra, luchando con frases simples. Casi sintió pena por él en Casi. En Sofía era la más peligrosa del grupo, precisamente porque era la más inteligente. Ella sabía exactamente lo que hacía. Elegía sus crueldades con cuidado, calculando el máximo daño con el mínimo esfuerzo. Pero también era la más cobarde. Nunca atacaba sola. Siempre necesitaba la protección de Valentina. Andrés era diferente. Era cruel por naturaleza, no por necesidad social. Disfrutaba el dolor de otros. Blanca decidió mantenerlo en observación, pero no enfrentarlo directamente. Algunas batallas no valían la pena. Las semanas pasaron, la primavera llegó con flores y días más largos. El ambiente en la escuela cambió ligeramente. Los exámenes finales se acercaban, y los estudiantes estaban más ocupados estudiando que molestando a otros. Valentina y su grupo seguían haciendo comentarios, pero con menos frecuencia. Tenían otras preocupaciones. Blanca aprovechó ese tiempo para prepararse más. Visitaba la biblioteca cada día, leía durante horas. Practicaba sus discursos frente al espejo del baño cuando su madre no estaba. Grababa su voz en un viejo teléfono que había encontrado en la basura y funcionaba a medias. Escuchaba sus palabras y las corregía una y otra vez, hasta que sonaban perfectas. También comenzó a escribir poemas sobre su vida en el campo, historias sobre su bisabuelo, reflexiones sobre la justicia y la injusticia, ensayos sobre lo que significaba ser pobre en un mundo que solo valoraba el dinero. Escribía en cuadernos que guardaba debajo de su cama, tesoros secretos que nadie conocía. Un día, el señor Mendoza la detuvo después de clase. Le preguntó cómo estaba. Le dijo que había notado un cambio en ella en las últimas semanas, que parecía más fuerte, más segura. Blanca le agradeció, pero no le contó sus planes. Todavía no era el momento. El profesor le dijo que tenía potencial, que había visto algo especial en ella desde el primer día, que no dejara que los demás la definieran, que encontrara su propia voz. Blanca sintió que las lágrimas querían volver, pero esta vez
Eran lágrimas de gratitud, no de dolor. Cuando salió del salón, vio a Valentina esperando en el pasillo. La chica rica la miró con desprecio y dijo algo sobre maestras favoritas y estudiantes pobres, buscando atención. Blanca no respondió, solo sonrió ligeramente y siguió caminando. Esa sonrisa confundió a Valentina más que cualquier insulto esa noche. Blanca le contó a su madre sobre el día. Carmen escuchaba mientras preparaba la cena, una sopa simple de verduras, que era lo único que podían permitirse. Cuando Blanca terminó de hablar, su madre se sentó frente a ella y tomó sus manos. Aunt Carmen le dijo que estaba orgullosa de ella, que desde que eran pequeña, Blanca había sido diferente, más fuerte, más valiente, que tenía el espíritu de Joaquín, el arriero de las montañas, que sin importar lo que pasara, siempre encontraría su camino. Blanca abrazó a su madre con fuerza. Olía a jabón barato y a cansancio, pero también a amor. A un amor inquebrantable que ninguna cantidad de dinero podía comprar. En esa noche, antes de dormir, Blanca sacó la brújula de debajo de su almohada. La aguja apuntaba al norte. Como siempre, firme, segura, inmutable. En Blanca pensó en todo lo que había pasado desde que llegó a la ciudad. El dolor, la vergüenza, la soledad, pero también los amigos que había encontrado, los libros que había leído, la fuerza que había descubierto dentro de sí misma. Cada dificultad la había hecho más fuerte. Cada humillación la había preparado para algo más grande. Todavía no sabía cuándo llegaría su momento, pero sabía que estaba cerca. Podía sentirlo en el aire, como la electricidad antes de una tormenta. Algo grande iba a pasar, y cuando pasara, ella estaría lista. Cerró los ojos con la brújula en la mano. Por primera vez en meses durmió en paz. Mayo llegó con el calor del verano que se acercaba. Los árboles del patio de la escuela estaban llenos de hojas verdes, y los pájaros cantaban desde temprano. Para la mayoría de los estudiantes, estos eran días de espera, de contar las semanas hasta las vacaciones. Pero para Blanca, cada día era una oportunidad más de preparación. El señor Mendoza anunció un nuevo proyecto que cambiaría todo. Era un debate obligatorio sobre desigualdad social, un tema que él consideraba importante para que los jóvenes entendieran el mundo real. Explicó que la desigualdad era uno de los mayores problemas de la sociedad moderna, que afectaba a millones de personas y que era responsabilidad de cada generación entenderla y combatirla. Los equipos serían asignados al azar. Cada equipo tendría 4 miembros. Debían investigar el tema, preparar argumentos sólidos y defender su posición frente a toda la clase. La mitad de los equipos argumentaría a favor de más igualdad económica, y la otra mitad defendería el sistema actual. No importaba qué posición les tocara, debían defenderla con inteligencia y pasión. El profesor comenzó a leer los nombres de los equipos. Blanca escuchaba con el corazón latiendo fuerte, sin saber qué esperar. Cuando finalmente escuchó su nombre, casi no podía creerlo. Estaba en un equipo con Tomás, Lucía y Pedro, sus amigos. Los marginados han juntos, pero eso no era todo. Su equipo debatiría contra el equipo de Valentina, que incluía a Marcus, Sofía y Andrés. Los 4 enemigos contra los 4 rechazados. El destino, o quizás el señor Mendoza, que había notado las dinámicas de la clase, había creado el enfrentamiento perfecto en el equipo de Blanca. Le tocó argumentar a favor de más igualdad económica. Al equipo de Valentina le tocó defender el sistema actual. El debate sería en 3 semanas, frente a toda la clase, y contaría como el 30% de la nota final. Valentina miró a Blanca desde el otro lado del salón, con una sonrisa burlona. Esto iba a ser fácil, parecía decir su expresión. 4 perdedores contra 4 ganadores. El resultado era obvio. Blanca sostuvo su mirada sin parpadear. Por primera vez, vio una sombra de duda cruzar los ojos de Valentina esa tarde. Blanca reunió a su equipo en la biblioteca pública. Tomás llegó primero, con su mochila llena de libros que había encontrado sobre economía. Lucía vino después,
nerviosa pero determinada. Pedro fue el último, caminando despacio, como si no le importara nada, aunque sus ojos mostraban que sí le importaba. Blanca les explicó su plan. No iban a simplemente debatir, iban a prepararse como nunca nadie se había preparado para un debate escolar. Iban a investigar cada dato, cada estadística, cada argumento posible. Iban a anticipar todo lo que el otro equipo pudiera decir y tener respuestas listas. Iban a practicar hasta que pudieran hablar en sus sueños, pero más importante, iban a usar algo que el otro equipo no tenía en experiencia real. Cada uno de ellos había vivido la desigualdad en carne propia. Tomás sabía lo que era crecer sin padre, con una madre que trabajaba turnos dobles en una fábrica. Lucía conocía el dolor de ser diferente, de tartamudear mientras otros se reían. Pedro había visto cómo la sociedad trataba a las familias de los prisioneros, cómo los hijos pagaban por los pecados de los padres. Y Blanca, ella sabía lo que era perderlo todo y empezar de nuevo en un mundo que no te quería. Sus historias eran sus armas más poderosas. Las semanas de preparación fueron intensas. Se reunían cada tarde en la biblioteca, estudiando durante horas. Blanca dividió el trabajo entre todos. Tomás, que era bueno con los números, se encargó de las estadísticas. Buscó datos sobre pobreza, sobre salarios, sobre la diferencia entre ricos y pobres. Encontró números que sorprendían. Como el 1% más rico poseía más que el 50% más pobre. Como los hijos de familias pobres tenían menos oportunidades sin importar qué tan inteligentes fueran. Como el sistema estaba diseñado para mantener a los ricos arriba y a los pobres abajo. Lucía, a pesar de su tartamudeo, tenía una mente brillante para la investigación. Encontró estudios científicos, reportes de organizaciones internacionales, testimonios de expertos. Cada dato que encontraba lo escribía cuidadosamente en tarjetas que luego compartía con el grupo. Su trabajo era silencioso pero invaluable. Aportó algo diferente en perspectiva callejera. Conocía historias reales de personas que vivían en la pobreza extrema, vecinos que no podían pagar medicinas, familias que comían una vez al día, niños que trabajaban en lugar de ir a la escuela. Estas historias no aparecían en los libros, pero eran más poderosas que cualquier estadística. Blanca coordinaba todo, organizaba los argumentos en un orden lógico, escribía los discursos de apertura y cierre, anticipaba los ataques del otro equipo y preparaba respuestas, pero más que nada, practicaba frente al espejo, frente a sus amigos, frente a las paredes vacías de la biblioteca. Cuando todos se habían ido, el señor Mendoza ofreció ayuda a todos los equipos durante el horario de oficina. Blanca fue la única de su grupo que aceptó. Se reunió con él varias veces, mostrándole sus argumentos, pidiendo consejos. El profesor estaba impresionado. Le dijo que su preparación era extraordinaria, mejor que la de muchos estudiantes universitarios que había conocido. Pero también le advirtió algo. Un debate no se gana solo con datos y argumentos. Se gana conectando con la audiencia. Se gana haciendo que la gente sienta algo. Los mejores oradores de la historia no solo informaban, inspiraban. Blanca debía encontrar la manera de tocar los corazones de sus compañeros. No solo sus mentes. Blanca pensó mucho en esas palabras. Tenía los datos, tenía los argumentos, pero necesitaba algo más, algo personal, algo que nadie más pudiera dar. Una noche, mientras su madre dormía, Blanca sacó la brújula de su bisabuelo y la miró bajo la luz tenue de una vela. Pensó en Joaquín Torres, cruzando montañas en la oscuridad, guiando a personas perdidas hacia la seguridad. Pensó en su madre, levantándose cada día antes del amanecer para limpiar casas ajenas. Pensó en sí misma, una niña de campo que había llegado a la ciudad sin nada excepto sueños. Entonces, supo lo que tenía que hacer. Tenía que contar su historia, su verdadera
historia. Sin vergüenza. Saint-Mier tenía que mostrar a todos quién era realmente y por qué la desigualdad no era solo un tema académico, sino una realidad que destruía vidas en la noche antes del debate. El equipo se reunió una última vez. Estaban listos. Habían practicado tanto que podían recitar sus partes dormidos, pero todos estaban nerviosos. Especialmente Lucía, cuyo tartamudeo siempre empeoraba cuando estaba ansiosa. Blanca les habló con calma. Les dijo que no importaba si ganaban o perdían. Lo que importaba era que se pararan frente a todos y mostraran quiénes eran realmente. Que dijeran su verdad sin pedir perdón. Que demostraran que los marginados, los rechazados, los olvidados, también tenían voz. También tenían valor. También merecían ser escuchados. Tomás asintió con determinación. Pedro cruzó los brazos con una expresión dura que escondía sus nervios. Lucía respiró profundo y dijo, con su tartamudeo pero con convicción, que estaba lista en esa noche. Ninguno durmió bien. Blanca daba vueltas en su cama pequeña, repasando argumentos en su cabeza. Pensaba en todo lo que podía salir mal, en las burlas que podrían venir, en la posibilidad de quedarse en blanco frente a todos, como había pasado con la brújula, pero también pensaba en todo lo que podía salir bien, en la posibilidad de cambiar cómo la gente la veía, en la oportunidad de hablar por todos los que nunca habían tenido voz, en la chance de demostrar que el valor de una persona no se mide por el dinero en su bolsillo. El día del debate amaneció soleado y caliente. Blanca se puso su vestido azul, el mismo que había usado el primer día de clases, pero esta vez lo usaba con orgullo, no con vergüenza. Era el vestido que su madre había cosido con amor. Era el vestido de una niña de campo que no pedía disculpas por sus orígenes. Anne llegó a la escuela temprano. Sus compañeros de equipo ya estaban ahí, esperando en el pasillo con expresiones tensas. Se miraron y asintieron. No necesitaban palabras. Sabían lo que tenían que hacer. En el salón de clases estaba diferente ese día. El señor Mendoza había reorganizado los pupitres para crear un espacio abierto al frente, donde los dos equipos se enfrentarían. Había invitado a otros profesores a observar. Incluso el director de la escuela estaba presente, un hombre calvo y serio que raramente asistía a eventos de clase. A los estudiantes entraban y tomaban sus lugares con expectación. Todos sabían lo que estaba por pasar. El enfrentamiento entre Valentina y Blanca era el chisme de la semana. Algunos esperaban un espectáculo, una pelea verbal. Otros simplemente querían ver a los perdedores ser humillados una vez más. Anne Valentina llegó con su equipo, caminando como si ya hubiera ganado. Llevaba un vestido nuevo, que probablemente costaba más que todo el guardarropa de Blanca. Su cabello estaba perfectamente peinado. Sus uñas brillaban con esmalte fresco. Se sentó en su lugar y miró a Blanca con una sonrisa condescendiente. El señor Mendoza llamó a la clase al orden. Explicó las reglas del debate. Cada equipo tendría 10 minutos para presentar sus argumentos principales. Luego habría una ronda de respuestas y contraargumentos. Finalmente, cada equipo tendría 5 minutos para un cierre. Los profesores observadores serían los jueces. El equipo de Valentina presentaría primero, defendiendo el sistema actual. Valentina se puso de pie con confianza y comenzó a hablar. Su voz era clara y segura. Había preparado una presentación con gráficos bonitos y estadísticas selectivas. Habló sobre el trabajo duro y la meritocracia, sobre cómo cualquiera podía tener éxito si se esforzaba lo suficiente, sobre cómo la desigualdad era natural e incluso necesaria para motivar a la gente en marco. Agregó chistes sobre personas perezosas que esperaban que el gobierno les diera todo. Sofía citó ejemplos de millonarios que habían empezado pobres, como si esos casos raros fueran la norma.
Andrés habló con desprecio sobre programas sociales que solo creaban dependencia. Era una presentación pulida y superficialmente convincente. Algunos estudiantes asentían. Los profesores tomaban notas. Valentina terminó con una sonrisa triunfante, segura de que había dado un golpe mortal. Luego fue el turno del equipo de Blanca Tomás. Comenzó con los números, pero no eran números fríos y abstractos. Eran números con rostros. Habló sobre cuántos niños en el país no podían ir a la escuela porque tenían que trabajar. Sobre cuántas familias gastaban más de la mitad de sus ingresos solo en comida. Sobre cuántos hospitales públicos no tenían medicinas básicas. Cada número venía acompañado de una historia real que Pedro había compartido. A Lucía tomó la palabra después. Su tartamudeo era evidente, pero nadie se rió. Había algo en su determinación, en la manera en que luchaba por cada palabra, que comandaba respeto. Habló sobre estudios científicos que mostraban cómo los niños pobres tenían menos oportunidades sin importar su inteligencia, sobre cómo el sistema educativo favorecía a los ricos, sobre cómo la meritocracia era un mito, cuando el punto de partida era tan desigual. Pedro habló brevemente, pero con poder. Contó la historia de su vecino, un hombre que había trabajado toda su vida en una fábrica, 12 horas al día, 6 días a la semana, y que había muerto sin poder pagar su tratamiento de cáncer. Preguntó a la audiencia si ese hombre no había trabajado lo suficiente, si su pobreza era su culpa. El silencio en el salón fue absoluto. Finalmente, Blanca se puso de pie. Sintió el peso de todos los ojos sobre ella. Vio la sonrisa burlona de Valentina, esperando que fallara. Vio a sus amigos, mirándola con esperanza. Vio al señor Mendoza asintiendo con aliento. Respiró profundo. Sostuvo la brújula en su bolsillo, sintiendo su peso familiar. Y comenzó a hablar. No empezó con estadísticas, ni con argumentos abstractos. Empezó con una historia. La historia de una niña que había crecido en una granja pequeña, rodeada de campos de maíz y cielos abiertos. Una niña que había sido feliz a pesar de no tener mucho, porque tenía familia y tierra y un sentido de pertenencia. Contó cómo la sequía había destruido todo, cómo el banco había tomado la granja que su familia había cultivado por generaciones. Como ella y su madre habían llegado a la ciudad con nada más que maletas viejas y esperanzas frágiles. Como había entrado a esa misma escuela como una extraña, diferente, marcada. Su voz era firme, pero llena de emoción. No estaba actuando. Estaba revelando su verdad frente a todos, sin escudos, sin protección. Era el acto más valiente que había hecho en su vida. Contó sobre las burlas, sobre la ropa mojada en su pupitre, sobre su mochila en la basura, sobre las risas cuando intentó hablar de su bisabuelo. No señaló a nadie con el dedo, no necesitaba hacerlo. Todos sabían de quién hablaba, pero luego su tono cambió. No había venido a quejarse ni a buscar lástima. Había venido a hablar de verdades más grandes. Habló de su bisabuelo Joaquín, el arriero de las montañas, de cómo había guiado a personas perdidas a través de tormentas y peligros, de cómo había ayudado a los pobres sin pedir nada a cambio, de cómo había demostrado que la grandeza no viene del dinero sino del corazón. Habló de su madre Carmen, de cómo se levantaba cada día antes del amanecer para limpiar casas de personas ricas, de cómo sus manos estaban rojas de productos químicos, de cómo nunca se quejaba porque quería darle a su hija una oportunidad mejor, de cómo eso era el verdadero trabajo duro, no heredar empresas de padres millonarios. Y finalmente habló de desigualdad, no como un concepto abstracto, sino como una realidad que ella vivía cada día. Preguntó a sus compañeros si creían que ella era menos inteligente que ellos, porque su ropa era vieja, si pensaban que merecía menos oportunidades porque su familia había perdido una granja por deudas,
Si de verdad creían que el valor de una persona se medía por el tamaño de su casa o el modelo de su teléfono en el salón, estaba completamente en silencio. Algunos estudiantes miraban hacia abajo, avergonzados. Otros tenían lágrimas en los ojos. Incluso Valentina había perdido su sonrisa burlona, reemplazada por una expresión que era difícil de leer en Blanca. Terminó con palabras que había pensado durante semanas. Dijo que la desigualdad no era solo un problema económico, era un problema moral. Era decidir qué tipo de sociedad querían ser. Una donde algunos nacían con todo y otros con nada. Donde los accidentes del nacimiento determinaban el destino. O una donde todos tenían la oportunidad de demostrar su valor. Donde el trabajo duro realmente significaba algo. Donde la dignidad no tenía precio. Se sentó en silencio. No sabía si había ganado o perdido el debate. Solo sabía que había dicho su verdad, que había hablado por ella misma, por su madre, por su bisabuelo, por todos los olvidados. El silencio en el salón duró varios segundos. Luego, lentamente, alguien comenzó a aplaudir. Fue Tomás, por supuesto, pero luego otros se unieron. Otros, hasta que todo el salón estaba aplaudiendo, incluso algunos de los profesores, incluso el director serio, que nunca mostraba emoción en Valentina, no aplaudió. Pero tampoco habló. Por primera vez desde que Blanca la conocía. Parecía no saber qué decir. El señor Mendoza se puso de pie, con los ojos brillantes. Dijo que acababan de presenciar algo extraordinario. No solo un debate, sino un acto de valentía. Agradeció a ambos equipos y anunció que los jueces deliberarían y anunciarían el resultado al día siguiente. Pero Blanca ya sabía que había ganado algo más importante que un debate escolar. Había ganado su voz, y nadie podría quitársela jamás. A los días que siguieron al debate fueron diferentes para Blanca. Caminaba por los pasillos de la escuela y notaba algo que nunca había experimentado antes: respeto. Estudiantes que antes la ignoraban ahora la saludaban. Algunos que se habían reído de ella le decían que su discurso había sido increíble. Una chica que nunca le había hablado se acercó para preguntarle dónde había aprendido a hablar así. El resultado oficial del debate llegó 2 días después. El equipo de Blanca había ganado por decisión unánime de los jueces. Pero eso ya no importaba tanto. Lo que importaba era lo que había cambiado en el aire, en la manera en que la gente la veía, en cómo ella se veía a sí misma. Valentina y su grupo se habían vuelto más silenciosos. Los insultos abiertos habían desaparecido. Las burlas sobre la ropa de Blanca, sobre su origen campesino, sobre su madre, ya no se escuchaban en los pasillos. No significaba que Valentina se había convertido en una buena persona de la noche a la mañana. Simplemente había perdido poder. Su crueldad dependía de que nadie la enfrentara, de que sus víctimas permanecieran en silencio. Cuando Blanca habló, rompió ese silencio para siempre. En el pequeño grupo de marginados también había cambiado. Ya no comían solos en su esquina del comedor. Otros estudiantes se acercaban a sentarse con ellos. Algunos querían hablar sobre el debate. Otros simplemente buscaban compañía lejos de las mesas dominadas por los populares. La mesa de los rechazados se había convertido en la mesa de los libres, donde nadie juzgaba a nadie por su ropa, su dinero o su familia. Tomás floreció más que ninguno. Su confianza había crecido enormemente. Comenzó a participar más en clase, a levantar la mano, a compartir sus ideas sin miedo. Un profesor de matemáticas notó su talento y le sugirió unirse al club de programación. Tomás descubrió un mundo nuevo, donde sus habilidades eran valoradas, donde nadie le preguntaba por qué su padre no estaba. Lucía también cambió, aunque de manera más sutil. Su tartamudeo no desapareció, pero ya no la avergonzaba tanto. Había hablado frente a toda la clase y había sido escuchada con respeto. Eso le dio una fuerza interior que antes no tenía. Comenzó a escribir en un diario palabras que no necesitaba pronunciar,
pero que expresaban todo lo que sentía. Un día le mostró algunas páginas a Blanca. Eran poemas hermosos sobre dolor y esperanza, sobre sentirse diferente en un mundo que premiaba lo igual. Pedro era el más difícil de leer. Seguía siendo callado y reservado, pero algo en sus ojos había cambiado. Ya no miraba al mundo con tanta desconfianza. Una tarde, después de clases, le dijo a Blanca que su padre le había escrito desde la prisión. Había visto un video del debate que alguien había grabado y subido a internet. Estaba orgulloso de su hijo por primera vez en años. Pedro intentaba parecer indiferente mientras lo contaba, pero Blanca podía ver cuánto significaba para él. El señor Mendoza llamó a Blanca a su oficina una semana después del debate. Era un espacio pequeño lleno de libros y papeles, con una ventana que daba al patio de la escuela. El profesor estaba sentado detrás de su escritorio con una expresión seria pero amable. Le dijo que había estado pensando mucho en ella, que había visto muchos estudiantes en sus 30 años como profesor, pero muy pocos con su talento natural para hablar. Tenía algo especial, una capacidad para conectar con la gente, para hacer que las palabras importaran. Era un don raro y valioso. Luego le contó sobre una competencia de oratoria a nivel regional. Se celebraba cada año y reunía a los mejores oradores jóvenes de docenas de escuelas. Los ganadores recibían becas para universidades, contactos importantes y oportunidades que podían cambiar vidas. El señor Mendoza quería nominar a Blanca para representar a la escuela. Blanca se quedó en silencio por un momento largo. Una competencia regional parecía algo de otro mundo, algo para estudiantes ricos de escuelas privadas, no para una niña de campo que no tenía ni un teléfono decente. Pero el profesor insistió. Le dijo que su origen era precisamente lo que la hacía especial, que su voz era diferente precisamente porque había vivido cosas que otros solo leían en libros. Aceptó, no porque estuviera segura de poder ganar, sino porque rechazar habría sido traicionar todo lo que había aprendido. La brújula de su bisabuelo siempre apuntaba al norte, sin importar los miedos o las dudas. Ella debía hacer lo mismo. A los meses siguientes fueron los más intensos de la vida de Blanca. Cada día después de clases se reunía con el señor Mendoza para practicar. Él le enseñaba técnicas que nunca había conocido. Cómo usar las pausas para crear tensión. Cómo variar el tono de voz para mantener la tensión. Cómo mirar a diferentes partes de la audiencia para hacer que todos se sintieran incluidos. Cómo usar las manos para enfatizar puntos importantes. Cómo respirar profundo para controlar los nervios. También le ayudó a desarrollar su discurso. El tema de la competencia era libre, pero debía ser algo significativo, algo que importara. Blanca decidió hablar sobre lo que mejor conocía, la dignidad de los olvidados. Escribió sobre personas como su madre, que trabajaban en silencio mientras el mundo las ignoraba, sobre familias campesinas, que alimentaban ciudades enteras, pero vivían en pobreza, sobre niños que nacían en circunstancias difíciles, pero soñaban con futuros brillantes. El discurso pasó por docenas de versiones. Cada palabra fue considerada, reconsiderada, cambiada y vuelta a cambiar. El señor Mendoza era exigente, pero justo. Señalaba párrafos que sonaban falsos o pretenciosos. Sugería cambios que hacían las oraciones más claras. Celebraba los momentos donde la voz de Blanca brillaba con autenticidad. Mientras tanto, la vida en casa seguía siendo difícil, pero estable. Carmen seguía trabajando largas horas, limpiando casas, pero había encontrado un empleador mejor, una familia que la trataba con respeto y pagaba un poco más. El pequeño apartamento en el sótano ya no se sentía como una prisión. Blanca lo había llenado de libros de la biblioteca, de cuadernos con sus escritos, de fotografías de su familia pegadas en la pared. Una noche, Blanca le contó a su madre sobre la competencia. Carmen escuchaba en silencio, con las manos cansadas descansando sobre la mesa. Cuando Blanca terminó de hablar, su madre se levantó
y fue a buscar algo en una caja vieja que guardaba debajo de su cama. Era un vestido, no el vestido azul que Carmen había cosido años atrás. Era nuevo, o al menos nuevo para ella. Carmen lo había comprado en una tienda de segunda mano, ahorrando monedas durante meses sin que Blanca lo supiera. Era sencillo pero elegante, de un color verde oscuro que hacía brillar los ojos de Blanca en Carmen. Dijo que quería que su hija tuviera algo bonito para la competencia, algo que la hiciera sentir especial. No porque la ropa importara, sino porque a veces todos necesitamos un poco de magia para creer en nosotros mismos. Blanca abrazó a su madre y lloró, no de tristeza, sino de gratitud por tener a alguien que la amaba tanto, que sacrificaba sus propias necesidades para darle a su hija una oportunidad. El día de la competencia llegó más rápido de lo esperado. Se celebraba en un auditorio grande de la Universidad Estatal, con capacidad para cientos de personas. Blanca llegó temprano con el señor Mendoza y su madre, quien había pedido el día libre del trabajo por primera vez en años. Tenía asientos de terciopelo rojo, un escenario grande con cortinas doradas y un sistema de sonido profesional. Había jóvenes de todas partes de la región, acompañados por profesores y padres. Algunos se veían nerviosos, otros excesivamente confiados. Blanca observaba a todos, tratando de adivinar quiénes serían sus competidores más fuertes.